Bienvenido a nuestro programa Made Her. Hoy vamos a hablar acerca de un cáncer muy conocido llamado linfoma de Hodgkin. Se hablará de sus causas, riesgos, prevenciones, diagnósticos, detección a temprano, su clasificación por etapas y sus tratamientos. Bueno, primero que todo debemos mencionar lo que es el linfoma de Hodgkin, que es un cáncer que se origina más que todo cuando las células comienzan a crecer pues sin su debido control. Casi cualquier célula de lo que es el cuerpo puede convertirse en lo que es un cáncer y luego así pues llega a propagarse a otras partes del propio cuerpo. Los linfomas son cánceres que comienzan en sí en lo que son los glóbulos blancos llamados linfocitos, y existen dos tipos de linfoma, que son el linfoma de Hodgkin y el linfoma de no-Hodgkin. Entonces, estos dos linfomas anteriormente que se mencionaron provienen de lo que son dos tipos distintos de células, por lo que se comportan, propagan y responden a lo que son tratamientos de formas muy distintas. Entonces, para entender el linfoma de Hodgkin debemos de conocer lo que es el sistema linfático, que es aquella parte del sistema pues inmunitario que ayuda a combatir infecciones y algunas otras enfermedades, además de pues ayudar a la circulación de líquidos en el cuerpo. Este sistema está compuesto por dos células llamadas linfocitos, que pues son aquellas que son un tipo de glóbulos blancos que se encuentran linfocito B y linfocito T. Entonces, ahorita pues mencionemos a los linfocitos B, o también denominadas células B. Son aquellas células que producen proteínas llamadas anticuerpos, las cuales tienen como función ayudar a lo que es proteger el propio cuerpo contra los gérmenes, ya sean pues bacterias o virus. Ya si hablamos de lo que son los linfocitos T o células T, pues hay una gran variedad y existen muchos de estos tipos de células T. Algunas podrían ser aquellas que destruyen lo que son los gérmenes o células anormales en el propio cuerpo. Otras células T estimulan o desaceleran lo que es la actividad de otras células del propio sistema inmunitario. Cabe resaltar que por lo general el linfoma de Hodgkin se da en el linfocito B de forma global y estadísticamente. Y así queremos hablar del comienzo y la propagación de este linfoma del propio de Hodgkin. Se debe involucrar lo que es el tejido linfático, que se encuentra en muchas partes del cuerpo, de modo que el linfoma de Hodgkin puede organizarse en muchas partes del cuerpo. Las principales localizaciones en las que se puede llegar a presentar son, como primero mencionemos a los ganglios linfáticos, que pues son grupos de linfocitos y de otras células del propio sistema inmunitario que tienen la forma de un frijol, por así decirlo. Estos se encuentran por todo el cuerpo, incluyendo dentro del tórax, el abdomen, de la pelvis, entre muchos otros. Los ganglios linfáticos están conectados pues entre sí por un sistema de vasos linfáticos. Ahora, al mencionar los vasos linfáticos, podemos decir que los propios vasos linfáticos son una red de tubos diminutos, los cuales son súper parecidos a los propios vasos sanguíneos. Entonces, estos se conectan a lo que son los ganglios linfáticos y transportan células inmunes en un líquido claro llamado linfa. Ahora, la linfa se obtiene de todo el cuerpo y pasa al torrente sanguíneo. Además de lo que son los vasos linfáticos, está lo que es el vaso. El vaso pues es un órgano que se encuentra debajo de las costillas inferiores en su costado izquierdo. Además se encarga de formar pues parte del sistema inmunitario y produce linfocitos y otras células de este propio sistema. También se encarga de almacenar células sanas de sangre y sirve como un filtro para eliminar pues aquellas células dañadas de la propia sangre, ya sean bacterias y desechos celulares. Encontramos la médula ósea, pues que como ya es más que claro, es un tejido esponjoso y líquido que se encuentra dentro de ciertos huesos. Las nuevas células sanguíneas, incluyendo lo que son algunos linfocitos, se producen en la médula ósea.
Además encontramos el timo, que es un órgano pequeño que se encuentra detrás de lo que es la parte superior del esternón y frente al corazón. Este órgano es muy importante debido a que ayuda a lo que es el desarrollo de los linfocitos. También encontramos los adenoides y amígdalas, que pues estas son, por así decirlas, conglomerados de tejidos linfáticos en la parte posterior de la garganta. Miren que es posterior porque se habla de amígdalas. Entonces ambas ayudan a producir anticuerpos contra lo que son los gérmenes que son inhalados o tragados, obviamente porque hace parte de la propia amígdala. El tracto digestivo, decimos que pues se involucra más que todo el propio estómago, los intestinos, así como muchos otros órganos que pues también contienen tejido linfático. Bueno, los factores de riesgo del linfoma de Hodgkin varían teniendo en cuenta las características de cada ser humano o en cuanto a su organismo. Se dice que algunos factores que se reconocen se pueden cambiar, pero esto no asegura que podamos prevenirlo. En la mayoría de los casos, los factores de riesgo que se podrían cambiar para limitar el riesgo de padecer este linfoma sería mantener una buena alimentación, evitar el sobrepeso, fumar, consumir drogas o incluso consumir alcohol. Los factores de riesgo que no se pueden cambiar es porque están asociados a antecedentes o a genética. Estos serían enfermedades de transmisión sexual como el VIH, por ejemplo, que altera el organismo en general, defensas, la edad, antecedentes familiares o infecciones por el virus de Epstein-Barr, porque estos causan mononucleótidos infecciosos. En cuanto a la edad del linfoma, este puede ocurrir en cualquier edad, aunque es más común en la adultez temprana. También se dice que este linfoma suele ocurrir más frecuente en los hombres. El riesgo de padecerlo por antecedentes es alto en hermanos de los que ya lo padecen o en aquellos gemelos idénticos, aunque ya se ha comprobado que la mayoría de las personas con linfoma de Hodgkin no poseen antecedentes familiares, pero poseen un sistema inmunitario debilitado que también es susceptible para padecer esta enfermedad por tener defensas bajas. Muchas personas se preguntarán si se puede detectar el linfoma de Hodgkin en sus etapas iniciales, y la respuesta es no. No hay ninguna prueba para detectarla sin tener síntomas. La mejor manera para detectar si tienes linfoma de Hodgkin es tener alerta a los posibles síntomas. El síntoma más común es el agrandamiento o hinchazón de uno o más ganglios linfáticos. ¿Y cómo reconoces este hinchazón? Por lo general es una masa por debajo de la piel en la zona del cuello, axila o debajo del brazo o ingle, que no va a causar dolor. Mucho cuidado, no se asuste si usted tiene alguna masa sobresaliente, porque esto también es causada por infecciones. Lo más recomendable es ir al doctor para su examinación e historial clínico por si un familiar ha padecido esta enfermedad o se ha relacionado con ella. ¿Cómo saber si es una infección? A menudo cuando tocas estos ganglios duelen y se les llama ganglios reactivos o ganglios hiperplásicos. Si es infección, al desaparecer se regresa a su tamaño normal. Otro síntoma que puede tener las personas con esta enfermedad es síntomas B, las cuales son fiebre durante semanas sin infección, sudoración abundante por la noche y pérdida de peso involuntario. Estos síntomas son importantes para estadificar el linfoma de Hodgkin y hacer pronóstico del paciente. También se presentan síntomas generales como lo son picazón en la piel, cansancio, pérdida de apetito, tos, ya sea dificultad de respirar o que tengas algún dolor en el pecho. Esto pasa porque se inflaman los ganglios linfáticos de nuestro pecho, ocasionando que se comprima la tráquea y por esa razón tosemos o se nos dificulta para respirar. Son muy pocos los casos que se presenta dolor en el esternón. Si no tienes ninguno de estos síntomas, no presentas linfoma de Hodgkin. Si tienes alguno, puede ser infección o linfoma de Hodgkin. Lo más recomendable es visitar un médico. Y si tiene la mayoría de los síntomas, se realizará pruebas y exámenes para confirmar el diagnóstico. Si es así, se determinará exactamente qué tipo de linfoma padece. Para esto se va a suceder los siguientes pasos. 1. Su médico va a hacer un historial clínico exhaustivo, es decir, preguntará síntomas, historial familiar, factores de riesgos y otras enfermedades. El médico va a descartar cualquier infección. Esto es más común en niños. Para eso se realizará un examen de sus ganglios linfáticos y otras partes como el vaso o hígado a ver si están afectados. Posiblemente se realizará exámenes de sangre para descartar signos de infección u otro problema.
Si se sospecha que es linfoma de Hodgkin, se realizará una biopsia, pero antes los médicos esperan una semana y te mandan algún antibiótico para la desinflamación de los ganglios. Si no hay cambio y no se desinflama, sino que aumenta el crecimiento, se debe realizar una biopsia o varias para que el patólogo encargado de identificar las células cancerosas mediante un microscopio tenga una respuesta más clara y pueda identificar la existencia de las Red Sternberg, que son las células de este linfoma de Hodgkin. También se puede realizar pruebas como la inmunohistoquímica, que son las identificaciones de la proteína CD15 y CD30 de la célula Red Sternberg, donde nos indicará si se contrae el linfoma de Hodgkin, u otras pruebas que son estudios por exámenes como radiografía del tórax, tomografías del tórax. Después del diagnóstico, los médicos te van a decir la etapa que se encuentra el cáncer, o también llamado estadificación o clasificación de Lugano, para ver qué tan grave es y brindar el mejor tratamiento. Este sistema de clasificación tiene 4 etapas. Si en la etapa 1 y 2 afecta algún órgano que esté fuera del sistema linfático, se le agrega la E. Por ejemplo, en la etapa 1 está ubicado en el área del ganglio linfático o un órgano linfático, o el cáncer se encuentra solamente en una parte de un órgano que está afuera del sistema linfático. En la etapa 2 se encuentra en 2 o más áreas del ganglio linfático del mismo lado del diafragma, o el cáncer se propaga desde el área del ganglio linfático a un órgano adyacente. En la etapa 3, ubicado en las áreas de ganglios linfáticos a ambos lados del diafragma, o también se puede encontrar en los ganglios linfáticos que están por encima del diafragma, en el vaso. El linfoma de Hodgkin en la etapa 4 se ha propagado ampliamente por lo menos en un órgano fuera del sistema linfático, como el hígado, la médula ósea o los pulmones. Si en las estadificaciones colocan una letra B, es porque presenta síntomas B. Si no tienes ningún síntoma, se coloca una letra A. Y si el médico menciona que la enfermedad es resistente o progresiva, eso se quiere decir que va a seguir creciendo a pesar que estén en tratamiento. De lo contrario, se va a llamar recaída o recurrente, que se dan años más tardes o tiempo después del tratamiento. Los tratamientos son los siguientes: la quimioterapia y radioterapia, que son los principales para el linfoma de Hodgkin. Dependiendo del caso, se pueden utilizar uno o ambos. Algunos pacientes podrían ser tratados con inmunoterapia o el trasplante de células madres. La quimioterapia es el uso de medicamentos para destruir las células cancerosas. Por lo general se va a inyectar en una vena debajo de la piel, donde entra el torrente sanguíneo que circule por todo el cuerpo y así se destruye todas las células cancerosas. También se puede administrar de forma oral en pastillas. La quimioterapia es el tratamiento principal, excepto para las personas con predominio linfocitario nodular. Después de la quimioterapia, a veces se administra radioterapia, pero esto se va a dar por ciclos, seguidos de periodos de descanso para la recuperación del cuerpo. Esta va a utilizar rayos de alta energía para destruir las células cancerosas y va a resultar muy útil cuando el linfoma de Hodgkin está localizado en una parte del cuerpo. Para su eficacia se puede utilizar ambos tratamientos, quimio como radiación. Para el linfoma de Hodgkin clásico, la radiación usualmente se administra después de la quimio, especialmente cuando existe un tumor grande o abultado, que en la mayoría de los casos está en el tórax. La radiación también se puede usar por sí sola para tratar algunos casos de linfoma de Hodgkin con predominio linfocitario nodular. El tratamiento que se va a dar se basa en la etapa de la enfermedad. Sin embargo, otros factores, incluyendo la edad de la persona, el estado general de su salud, el tipo y localización del linfoma, puede afectar las opciones de tratamiento. Hay que tener otro punto en cuenta, y es que puede causar efectos secundarios. Estos se presentan muchos años después. Por eso los médicos tratan de seleccionar un plan de tratamiento con el menor riesgo de posibles efectos secundarios. Muchas gracias por ver nuestro programa Made It Here. Hasta aquí fue todo por hoy. Espero que conozcan más acerca de este cáncer muy conocido llamado linfoma de Hodgkin.